más conveniente. Entonces, siendo así, les doy la bienvenida y iniciamos en este momento. Gracias. Como ustedes recuerdan, el día de ayer nos quedamos en el tema de la campaña electoral. Decíamos que la campaña electoral es aquel procedimiento que hacen los partidos políticos y los candidatos independientes para buscar el voto de los ciudadanos, para hacer públicas sus propuestas y sus campañas para conseguir el soporte, los votos de las personas. Todos, por supuesto, todos los candidatos dicen que ser el mejor, tener la mayor experiencia, no tener ningún granito negro en su pasado. Todos son figuras extraordinarias, ¿verdad? Y pues vemos al rato en el transcurso cuando han ganado los candidatos, vemos que pues normalmente, bueno, la mayoría de los casos no cumplen exactamente con lo que prometieron en su campaña, pero no les es punible esto. Es decir, no les puede uno reclamar judicialmente haber prometido una cosa y no haberla cumplido, lamentablemente. Hablábamos también de los plazos, que para presidentes, senadores y diputados el plazo durará un máximo de 90 días, que es muchísimo tiempo. Vamos a la siguiente. Y hablamos también de la veda electoral, ¿recuerdan? Si no hay ninguna pregunta sobre esto, podremos adelante, pero ya lo habíamos comentado ayer. La veda electoral son los 3 días anteriores a la elección, que se supone que tendríamos los ciudadanos en un momento de paz para reflexionar nuestro voto. Esto después de meses de estar con los medios de comunicación encima, repitiéndose el mismo discurso de cada uno de los candidatos, es una especie de descanso. Yo creo que vale la pena ese proceso de descanso, más que de reflexión, es un proceso de descanso, según yo. Vamos a ver qué más sigue. Recuerden que para efectos del financiamiento de los candidatos tendrán derecho a un financiamiento público y también deberán hacer uso del financiamiento privado que hayan puesto en su programa de acción para ver cómo pues, se van a hacer de los recursos necesarios para llevar a cabo la campaña. Este es un número muy engañoso porque la verdad es que casi todas las elecciones, después de las elecciones, los candidatos se demandan unos a otros por exceso, por haber rebasado el tope de gastos de campaña. Y es una causa específica en la Constitución de nulidad de las elecciones el haber sobrepasado los gastos de campaña. Curiosamente o tristemente, digamos, a la fecha no se ha llegado a ninguna nulidad de elección por haber rebasado los topes de campaña, pero sí se ha discutido y se ha discutido fuerte. Yo espero que muy pronto tengamos la oportunidad de ver nulidades de campaña en virtud de haber sobrepasado los gastos, el tope de gastos establecido por el Instituto Nacional Electoral. Aquí también se habla del tope que pueden dar en los militantes al partido, que es el 2% del financiamiento público que se otorgará al partido. Entonces, está hasta establecida el tope de gastos máximos. En otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, digo Estados Unidos porque es nuestro país más cercano al norte, no hay estos topes. Cada candidato puede gastar los millones de dólares que consideren necesarios para su campaña y no tiene ningún límite para eso. En México parece ser que sí no tenemos y no veo cómo vamos a poder rebasar esta limitación
que me parece de equidad básica, tener un tope del cual no podemos pasar. Y habrá muchos argumentos para poder pasar un poco, un mucho, pero la verdad es que no existe ninguna excusa para sobrepasar por un solo peso el tope de gastos de campaña. Los, los partidos y candidatos deberán llevar una contabilidad homogénea de acuerdo con el esquema que les proponga el Instituto Electoral. Les propondrá un sistema de contabilidad que deberán, al cual deberán sujetarse para tener un claro registro de cada ingreso y cada egreso que haga el partido en su campaña. Estos ingresos y egresos deben estar perfectamente determinados en la contabilidad, porque es pública y está en tiempo real, está en permanente revisión del Instituto Nacional Electoral. Pero, por supuesto, como todos sabemos, hay muchos gastos que no se reflejan en la contabilidad. Es decir, hay dineros que llegan de alguna parte que no es del instituto y esos dineros no se marcan ni se reportan en ninguna ocasión. Por ejemplo, es común que la propaganda electoral que se lleva a cabo en las instalaciones de la ciudad, por ejemplo, en los anuncios espectaculares, no están debidamente registrados. Entonces no se sabe cuánto dinero gastó un partido en espectaculares. Si ustedes vamos por las vías más importantes de las ciudades en las que ustedes vivan, vemos que hay espectaculares enormes diciendo vota por mí, soy el mero bueno, soy el mejor, tengo más experiencia, etcétera. Y esos espectaculares cuestan, por supuesto, mucho dinero y esos gastos no están completamente reportados en la contabilidad, lo cual nos pone en una situación pues, de fácil exceso de los gastos a través de esos medios. El control que debe tener el instituto se refiere a los medios de comunicación escritos y televisivos, así, es decir, radio, televisión y periódicos, por ejemplo. Pero hay otros muchos, como ustedes saben, que se pueden llevar a cabo mediante papeletas que dan en la calle, anuncios espectaculares, como les decía, y otros que pueden también surgir en estos procesos. El sistema desarrollado por el instituto debe registrar las operaciones de captación de recursos y de expedición de pago de facturas. Debe facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos y de egresos. Refleja congruentemente las operaciones que generen los dichos partidos políticos con el objeto de generar estados financieros y que pueda ser escrutinado ¿sí? Todos los gastos e ingresos de los partidos. Eso sería en un mundo perfecto, que esperemos pronto llegar a eso, pero por lo pronto no lo hemos visto. Hemos visto que inclusive las posiciones que están en mayor nivel en el gobierno realizan estos gastos que son excesivos en los gastos de campaña. Y hablamos de las candidaturas de presidente y de gobernador del Distrito Federal, en fin, de todas esas grandes posiciones, existen los gastos, digamos, yo diría cínicos, excesivos gastos de campaña, como si por un peso más se fuera a tener un voto más, ¿verdad? Que esta es una cuestión que se ha discutido mucho en México, de cuál será el impacto que tenga el gasto excesivo de campaña. Podríamos decir que un gasto corresponde a un voto, digo, un peso corresponde a un voto, pues no es así la métrica, pero sí hay una relación de alguna manera entre el monto de gastos y los resultados de la elección. No, la siguiente, por favor.
Aquí estoy refiriendo otra vez que los partidos deberán sujetarse a estos esquemas de continuidad para efectos de que la unidad de fiscalización del instituto pueda tener un control real de estos gastos. Los partidos políticos entregarán al Consejo General del INE estados financieros en las 72 horas que prosiga del corte de la solicitud. Es decir, está muy bien regulado cómo deberán rendir estas cuentas, pero es increíble que los partidos políticos son los representantes de la democracia en el país, teóricamente, sean los primeros que exceden estos gastos, que trasciendan estas reglas. Es una cosa que yo no entiendo, pero si alguien tiene alguna respuesta sobre esto, además de la voluntad, no vocación, sino voluntad de tener el poder a toda costa, llevan a cabo estos partidos políticos. Los contratos deberán regirse de acuerdo con el padrón de contratistas que pueden contratar con los partidos políticos. Y todo esto redundará en una mayor y más adecuada fiscalización de los gastos que realizan estos. Estos sistemas también aplican para los OPLES, que son las unidades, como ustedes saben, son las unidades electorales de cada una de las entidades federativas. A ver, vamos a uno más, por favor. Y existen una serie de obligaciones que deberán seguir los partidos en materia de transparencia. Ven ustedes que hay una ley que se refiere a la transparencia de los gastos que hagan las entidades, y entre ellas están, por supuesto, los partidos políticos, quienes deben tener en todo momento esta información disponible mediante la página de internet o bien a través de las solicitudes que se lleven a cabo la información ante el INAI. También deberán tener así como información pública, además de sus documentos básicos, las convocatorias emitidas a la elección de dirigentes y postulación de candidatos a cargos de elección popular, los convenios de frente o de coaliciones políticas. Si ustedes quieren saber cómo estuvo el convenio de coalición de la última elección, lo pueden checar, porque en las páginas de internet están al día esta información. También deberán tener los reglamentos, acuerdos y disposiciones generales que regulen la vida interna del partido, los obligaciones y derechos de los militantes, el tabulador de emolumentos que percibirán sus funcionarios. Es una información que es aparentemente delicada para los funcionarios de los partidos, pero ustedes quieren saber lo que gana, el ingreso que tiene mensualmente el presidente del partido, no sé, del PRI, por ejemplo. Lo pueden ustedes checar en estas páginas, pero les quiero decir de antemano que la información no es exacta. Es decir, se habla de una cantidad en la información pública, pero en realidad hay cantidades mucho mayores que se dan como emolumento a estos funcionarios. También pueden checar ustedes aquí la situación patrimonial del partido, la propiedad que tienen de inmuebles, cuentas, etcétera. Sí. ¿Quién es Laura? Laura. Por favor, Laura. Sí, buenos días, maestro. Buenos días.
Con respecto a esto de su situación patrimonial, inventario de sus bienes inmuebles, en caso de que algún partido político pierda su registro, ¿qué pasa con esos bienes inmuebles? Bueno, como dijimos la vez pasada, no sé si fui suficientemente claro, que se nombra a un interventor con Ajá. la pérdida del registro y ese interventor tiene a su cargo llevar a cabo un inventario de los bienes que existen y de los pasivos que hay, primero los laborales y después los fiscales, y tiene derecho, tiene facultades de dominio sobre estos bienes para poderlos liquidar, vender, etcétera, y con el remanente, el dinero que se recupere, hacer frente a estas obligaciones que están pendientes de pago, y si queda algún remanente se verá integrar a la dependencia correspondiente, que sería la Secretaría de Hacienda en este caso. ¿Sí? Es O decir, sea que no se quedan con esos bienes los partidos. no, no, no. Se Quisieran, pero no se destinan. deben de quedar con los bienes. Porque Ujú, esos bienes representan dinero de nosotros, de nuestros impuestos, que ujú. fueron otorgados a los partidos para llevar a cabo su gestión y sus campañas, pero ese dinero finalmente salió de nuestras cuentas fiscales, ¿me explico? Entonces, como es dinero público, es de muy estricto uso estos recursos y al no utilizarse deben ser reintegrados inmediatamente. Esto es lo que sucede, lo que debe suceder en todo caso. Y se lleva a cabo la liquidación del partido y acaban discutiendo mucho de qué dinero me debieron, me quedaron a deber un dinero, les pagué de más al instituto, en fin, todo ese tema será un tema para discutir entre los partidos ya en forma individual y no tiene nada que ver con la regulación política, digamos. ¿Sí? ¿Está claro, Laura? Sí, ok. Gracias. Gracias. A ti. Minerva. Doctor, una pregunta, es solamente un supuesto. Hablando en el caso particular de Mesa, eh, el predio que ocupa el Partido Revolucionario Institucional, en el caso de que desapareciera, ese predio fue otorgado por algún presidente municipal o por el propio ayuntamiento para que el PRI realizara esa función. ¿Ahí también se aplicaría lo mismo? Pues sí, si es un activo del partido político, este activo entrará en liquidación igual que todos los demás bienes, se distribuirá entre los acreedores primero y entre el personal que trabaje para el partido en esa ubicación, y lo demás será reintegrado a las instancias de gobierno que correspondan. Ok, ¿Sí? gracias. Por nada, al contrario. Hiciste un comentario interesantísimo porque estás dando por supuesto, estás presentando el supuesto de que el partido como el PRI perdiera su registro, lo cual sería interesantísimo ver, ¿eh? Sería interesantísimo ver una cosa como esa, la cual yo creo que está muy lejana de poderla. Sí, es muy lejano, pero era el supuesto porque para mí ese predio no pertenece realmente al partido, pertenece al ayuntamiento, aunque el partido está haciendo sus funciones en este lugar. O sea, el inmueble no fue donado al partido, ¿me estás diciendo? ¿O fue puesto a su No, disposición? no fue donado. El presidente municipal en su momento, cuando viene un cambio aquí en esa, le Sí. dice al partido aquí ubícate y ahí lo dejó. Bueno, para ahí ubícate que eso quiere decir que el inmueble de quién era, propiedad del, Del ayuntamiento. del ayuntamiento. Ah, pues entonces regresar al ayuntamiento, Ah, ok. ¿sí? O sea, solamente se venden los bienes que sean propiedad del partido. Las sillas que estén en el partido, las mesas del partido, cosas de este tipo, ¿no? Si existe un bien inmueble que está otorgado por el municipio, pues deberá regresar al municipio, por supuesto. Claudio, ¿tienes algún comentario? Sí, doctor, muy buenos días, Hola. compañeros, compañeras. Sobre el caso interesante de que el PRI perdiera su registro y sobre lo que plantea la compañera, yo creo que si realmente el predio ese no es del PRI, sino del Palacio Municipal o del Ayuntamiento, pues estaría violando el deber de imparcialidad, ¿no? Del uso de los bienes. Eso sería pues una infracción grave a la normatividad electoral, ¿no? Porque con base en el 134 constitucional no pueden destinar bienes públicos
para, para cuestiones de índole política o partidaria, ¿no? Yo me imagino que quizá pues el PRI tiene buenos asesores, ya debieron de haber hecho el cambio correspondiente, ¿no? La donación o el traslado de dominio, no sé, el acto contractual que fuera necesario para que el predio ya formara parte del patrimonio del partido. Y como bien dijo usted, doctor, en caso de que un partido pierda el registro, pues el Consejo General del INE lleva a cabo un proceso de liquidación, se nombra al interventor, y ese interventor lleva a cabo toda la liquidación del patrimonio del partido, ¿no? Primero se pagan las deudas, los remanentes, el pago de los trabajadores, los impuestos correspondientes, y si sobra dinero, se reintegra la Tesorería Federal de la Federación. Muchas gracias, doctor. Exactamente. Gracias, Claudia, por tu claridad en la exposición y estamos de acuerdo totalmente. No sé si quedó debidamente respondida a tu pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Sí, ok. Sergio. Sí, buenos días. De acuerdo a la diapositiva que dice que toda persona tiene derecho a la información pública de los partidos, en especial, por ejemplo, que dice a los documentos básicos, las plataformas electorales, los reglamentos, acuerdos y disposiciones generales que regulen su vida interna. Se entiende que si los partidos no proporcionan el acceso a esta información, pues serán sancionados. ¿Cuáles serían las sanciones en caso de que los partidos incurran en alguna falta de este tipo? Bueno, pues las sanciones que pone el instituto, que sería en todo caso el que podría poner estas sanciones, pues consisten en sumas de dinero. ¿Cuánto dinero? No te sé decir en este momento cuánto debería merecer un partido que no otorgó la información completa. Pero esto es para efectos en el caso de liquidación, para el momento en el cual ya estamos fuera del tema electoral. ¿Me explico? Sí, qué bueno que me lo preguntas, pero no tengo exactamente ahorita la cantidad para decirte de cuánto sería la multa. Las multas van cambiando de monto en cada caso. Sí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti. Vamos adelante, por favor. Aquí están la información que es pública de los partidos en el caso de liquidación. Y vamos a una siguiente, por favor. Y las obligaciones de transparencia, en materia de transparencia, pues son, por supuesto, dar a conocer a los ciudadanos la información de los actos y hechos que hayan llevado a cabo los partidos durante en el pasado, digamos, para que estén en la contabilidad y estén en el acceso de las personas. Cualquiera puede tener acceso a esta información y el partido tiene obligación de tenerla abierta para que el público la pueda revisar. Hay alguna información que se llama información reservada, que es la que se refiere aquí en el cuadro verde que está en esta gráfica, a la cual tienen obligación los partidos de publicar. Hay una partida que es muy interesante en los partidos políticos tienen en su relación, en su ingreso por parte del Instituto Nacional Electoral, tienen una partida que es como del 3%, que es muchísimo, ¿eh? Si hablamos de un partido como Morena, como el PRI, 3% es muchísimo dinero, que debe estar destinado a la formación de cuadros, es decir, a la capacitación de mujeres para que estén capacitadas debidamente para el ejercicio del cargo y también para el ejercicio para la actualización de los candidatos a nombres. Entonces, estos gastos son verdaderamente oscuros. Por todos los partidos se gastaron, por supuesto, 40 millones de pesos en el año para efectos de capacitación. Y yo no tengo noticia, no dudo que sea cierto, puede serlo o no,
no tengo noticia de ningún curso que se haya llevado a cabo por parte de un partido para capacitar a sus militantes, ¿me explico? Entonces, estos espacios son todavía medios turbios, pues significa que no tenemos acceso claro a qué es lo que realmente pasó con esos porcentajes de dinero. Pero es una cantidad que hay que tener muy en cuenta, ¿eh? Porque estos, claro que más o menos es un partido político anual, pues hablar del 3% de digamos, de 4 millones de pesos para este objetivo, para ellos no es importante, porque tienen un ingreso de 150 millones de pesos, ¿me explico? Para estos 3 o 4 millones de pesos, así se llevan a cabo las fortunas también, ¿eh? En fin, eso se los digo como a nivel chisme, pues. Vamos a la siguiente, por favor. Eso fue lo que vamos a decir respecto de los partidos políticos para obtener y mantener sus registros frente al Instituto Nacional Electoral. Ahora pregunto, ¿existe algún comentario, alguna duda a este respecto de su parte? Sí, Greg. Doctor, buenos días. Gracias. Nada más apuntar ahí en el asunto del financiamiento, todas las actividades de capacitación de los partidos políticos que se dediquen a la capacitación de los cuadros juveniles y de mujeres, reciben un reembolso del 75%. Pero no escuché tu pregunta, perdóname. Del dinero que se invierte en actividades. Perdón, Greg, pero no ¿Me oímos escucha? tu pregunta completa. No digo, es un comentario. Sí, A ver si ahí es más claro. ¿Sí me escucha? sí, mejor. Bueno. Sí me escucha, doctor. Te escucho. Te escuchamos bien todos. A ver, ahí sí me alcanza a escuchar. Sí, Ok. Decía sí, te escucho. es un comentario que en el financiamiento de los partidos lo que se paga como capacitación que va dirigida a juveniles y mujeres tiene un reembolso del 75% de lo que se invierte. Entonces eso se reembolsa a los partidos cuando se hace ese gasto. Entonces es un dinero que regresa al partido aun cuando se gaste en esas actividades. ¿Es cuánto, doctor? Gracias. Eso es, muchas gracias. Y espero que así sea en realidad, porque en la práctica, lo que quiero mencionar aquí es que son cantidades muy fuertes de dinero que tienen muy poca visualización o muy poco control. Es lo que quería decir al respecto. Estos son básicamente los temas que hay que mencionar en relación con la obtención y pérdida del registro de los partidos políticos frente al Instituto Nacional Electoral, que, como decíamos al principio, es una cuestión muy importante porque es la vida misma del partido. Si el partido no tiene esa autorización o ese registro, pues no puede operar como partido político. Esa agrupación política quedará sin registro y por lo tanto no tendrá personalidad jurídica de partido político. Para ellos es gravísimo perderlo, ya que lo tienen, haberlo perdido es muy grave para los partidos políticos. De hecho, en el pasado hemos visto recientemente la pérdida de los partidos como redes sociales progresistas, Fuerza por México y el Partido Encuentro Social, que ustedes seguramente tuvieron oportunidad de ver, porque están en todas las redes, los pueden ustedes checar si tienen interés. Y decía yo la clase de ayer que hay un caso muy interesante, no muy importante, sino muy interesante, respecto del partido del PT, Partido del Trabajo, quien se ha fijado que siempre ha sido un partido satélite, por decirlo así, del PRI.
Es decir, siempre fue un partido satélite del partido en el gobierno. Esto del partido satélite quiere decir que es un partido que funge como partido político, pero que realmente lo que hace es quitar votos de la competencia para tener menos impacto en el partido central, que es en este caso el partido Revolución Institucional. ¿Me explico? El PT quitaba votos por todos lados a los demás partidos, pero finalmente el que no le quitaba votos era el PRI, entonces era el partido que se veía ahora favorecido. Desde hace un par de elecciones, la capacidad política que tiene el PT se ha sumado al partido Morena. Es un partido también que tiene el partido del gobierno en la actualidad como satélite para obtener ese tipo de votos que están ahí, digamos que regados y desperdigados. Y estos votos lo han mantenido con el famoso 3% constitucional del día de ayer y hoy muchas veces. Pero en el año de 2015 se llevó a cabo una situación muy curiosa porque el tribunal y el instituto decidieron retirarle el registro al PT en un momento determinado. Y ese causal era por no llegar al límite de votos del 3%. Entonces, por supuesto, el PT sacó las uñas y se empezó a pelear el tema. Y durante el año de 2015 se presentó en 3 ocasiones diferentes la pérdida del registro y la recuperación del registro también, a través de un esquema de litigios electorales muy interesante, por medio de los cuales el partido finalmente obtuvo la capacidad de mantener su registro. Esta es una serie de resoluciones que han sido discutidas y son discutibles para efectos de la opinión pública de la cual nosotros formamos parte, de si actuó bien el instituto o el tribunal electoral en cada una de esas diferentes ocasiones para reintegrarle finalmente el registro al partido. Por lo cual el partido sigue ahorita siendo un partido político que está en las boletas y tiene su registro ante el instituto. Es un caso muy interesante que les sugiero para el que tenga interés en esto, dar lectura al expediente que está puesto en internet, por supuesto. Si ustedes le preguntan a su internet, feria del registro del PT, les van a salir montones de hojas para explicar este asunto. Es un caso muy interesante y sobre todo es un caso que yo lo considero interesante porque está muy bien litigado, es decir, tiene muy buenos planteamientos jurídicos para efectos del pleito de conseguir de mantener la constancia de registro. También les quiero comentar que hay un par de casos interesantes en relación con la pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 75 de la ley que establece las formas de perder el registro. Y aquí hay casos muy interesantes que se pueden estudiar fácilmente, de casos que han surgido a la luz pública y que han o no progresado, pero les quiero decir que son asuntos muy interesantes, muy complejos algunos de ellos. Por ejemplo, les voy a platicar el caso de los famosos influencers. En la elección pasada existió muchas impugnaciones en el proceso electoral por la presencia de influencers, que son esas personas que tienen capacidad de influir en las redes sociales, dada su cantidad de suscriptores y de seguidores. Se reconoce que tienen una capacidad de influencia, ¿me explico? De acuerdo con lo que ellos digan en los medios, en su red social que estén trabajando, implican una influencia, o pueden implicar una influencia para los votantes. ¿Ustedes saben de qué estamos hablando? ¿Alguien tiene conocimiento de este asunto? Bueno, estos influencers se presentaron muchos recursos en su contra, en contra de determinadas personas, ¿no? Y
la verdad es que ninguno de estos juicios procedió en contra del partido. ¿Por qué no procedió? Porque no se consideró determinante para efectos de la legislación electoral, no se consideraron determinantes estos mensajes de los influencers. Por los relativos del Partido Verde tampoco se consideraron suficientemente trascendentes para significar una importancia en la elección. Y en virtud de no ser relevantes, no fueron resueltos en beneficios de estos partidos que habían planteado la controversia en su favor. ¿Me explico? O sea, no se resolvieron a favor o en contra de los partidos el caso de los influencers. Es muy interesante que ustedes me digan su opinión respecto de estas resoluciones finales. ¿Qué piensan ustedes de los influencers? ¿Son verdaderamente personas que ejercen una influencia social o no lo son? ¿Ustedes qué opinan? Díganme algo, por favor, no me dejen aquí. Sí, José. Sí, doctor. Yo creo que sí hay mucha influencia con respecto a este tipo de personas, pero también ellos alegan la libertad de expresión, ¿no? De que pudieran ser denunciados o demandados o que ellos mismos no se atienden a las leyes electorales, ¿no? De que inclusive ellos en el periodo de reflexión o de veda electoral también ejercen cierta información y que escapan a ello. Entonces es realmente el problema, ¿no? De qué tanta influencia pueden tener y cuál es ¿cómo se llama? Si aumenta la votación, si esa influencia puede ser demasiado activa. Eso es, no existe claridad sobre eso y de hecho por esta cuestión de la falta de determinancia de estas conductas, ninguna fue condenada por el Tribunal Electoral ni por el INE. Te agradezco mucho tu comentario, José. A ver, Irving, Gracias, doctor. ¿Tienes algún comentario que hacernos, Irving? Sí, con respecto a lo que mencionaba y afirmando, que me parece que sí tienen bastante influencia en esto, pues algo se llama influencers, ¿no? Y a personas, por ejemplo, en mi caso y mi compañero Francisco, que tenemos 21 años, que sí tenemos mucha cercanía a las redes sociales, tenemos demasiada influencia de las personas que vemos, ¿no? Entonces, de que tienen bastante poder en ese sentido, lo tienen. Y como decía el compañero Hernán, es cierto que se escudan bajo el libertad de expresión y no se puede decir que si estás coaccionando, ¿no? El voto de los demás, o simplemente pues estás dejando ahí tu pensamiento, ¿no? Entonces sí está medio difícil eso, pero me parece que tiene bastante poder de influencia frente a muchas personas. Entonces si mencionan tal partido o voy a votar por tal persona, va a haber muchas personas que lo van a seguir porque son sus modelos a seguir, ¿no? Eso es. Me parece interesante tu comentario. Yo la verdad es que no soy un gran aficionado de las redes sociales, pero las llevo a cabo, las consulto por cuestiones de mi trabajo y entiendo lo que puede ser un influencer, pero no sé qué tan fácil sea seguir o controlar su influencia. Es decir, es una materia nueva. Ustedes saben, el Internet está totalmente desregulado, bueno, está desregulado básicamente para fechas electorales y estamos descubriendo todos los días posibilidades nuevas de utilización de las redes sociales para efectos de la gestión política, como son las campañas. Y entonces, aun cuando se han presentado en el pasado muchas quejas respecto de partidos, respecto de canales de distribución de estos mensajes, como pueden ser YouTube y esas cosas, no se ha logrado llegar a una delimitación específica de cuánto se puede decir o cuándo no se puede no decir.
aunque debo decirte que si la ley prohibiera específicamente eso, pues estarían fuera de la legalidad los que son distribuidores de estos mensajes, ¿verdad? Los influencers famosos. A ver, Claudio, ¿tienes algún mensaje, por favor, decirnos? Sí, muchas gracias, doctor. Creo que es un tema muy interesante y coincido con el punto de que, así como la mayoría de las causales de nulidad, el aspecto más difícil en la práctica tiene que ver con la acreditación de la determinancia o no de la influencia de estos personajes que son muy conocidos en la promoción del voto. Creo que desde esa perspectiva se presenta un primer problema, ¿no? Poder acreditar de qué manera son determinantes esos mensajes que emiten los influencers para poder condicionar el voto de las personas. Sin embargo, creo que hay otro punto que se refiere a la temporalidad y que tiene mucho que ver con lo que pasó en la última elección federal con el Partido Verde. No sé si recuerden que el mismo día de la jornada electoral, estos influencers estuvieron emitiendo mensajes en Twitter, en sus cuentas de Twitter, en lo que significa, sí, me parece a mí una transgresión a la veda electoral, ¿no? Estos 3 días previos a la jornada electoral en donde nadie, influencer o no influencer, tiene la posibilidad de colocar promoción del voto y llamado a voto o a no votar por cierto candidato o partido político, ¿no? Creo que en ese punto ahí sí es un aspecto mucho más sencillo de considerar y quizá de sancionar, ¿no? Porque creo que bajo el amparo de la libertad de expresión, me parece que ahí sí no es correcto que en términos de la veda electoral se transgreda ese periodo de razonamiento del elector para que libremente pueda decidir por quién votar, y en ese sentido creo que esta sí sería una conducta bastante cuestionable e incluso que pudiera ser sancionada quizás administrativamente. Y un tercer aspecto que me parece importante es que así como las autoridades jurisdiccionales han resaltado la importancia de considerar la libertad de expresión para tomar en cuenta estos temas, me parece que también las mismas autoridades jurisdiccionales y administrativas deberían reforzar los mecanismos de educación cívica para poder promover un voto razonado, es decir, para que a pesar de que los influencers emitan este tipo de mensajes, pues la gente tenga la posibilidad de escuchar esto y de, al final de cuentas, razonar su voto y emitir un sufragio libre. Creo que al final de cuentas ese es el principio constitucional y me parece que las autoridades y los propios actores sociales tendríamos que trabajar en ese sentido. Gracias, doctor. Estoy de acuerdo contigo, Claudio. Muchas gracias por tu comentario. Rosabel, ¿tienes algo que decirnos? Gracias. Buenos días a todos. Sí, recordar el caso de Mariana Rodríguez en Nuevo León. Por el tema ya ve que fue un tema que detonó por el caso de fiscalización, porque el INE lo tomó como si hubiera sido un gasto normal por la campaña de Samuel García. Sí. Y a mí me pareció desde un inicio controversial. Claro que influyen los influencers y creo que fue un punto en el caso de esa elección en particular. Creo también que el tribunal estuvo correcto en revocar esa sanción que había impuesto el INE. Que al final creo que es en aras de la libertad de expresión y aparte además de ser pareja, pues que creo que era algo natural y consustancial al matrimonio también haber dado este apoyo. Lo que sí creo que es necesario legislarlo. Está totalmente suelto y cada quien puede hacer un uso bastante libre pues de esa manera también de publicitar una plataforma electoral. Deberíamos de tener más garras, más pinzas para poder hacer algo con estas intervenciones tan decisivas ahora en pues eso, en la decisión del voto de los ciudadanos. Gracias. Es correcto. Te agradezco mucho. Yo también pensaría que también se podría simplemente dejarlos que cada quien diga lo que quiera. O sea, soltar las limitaciones. ¿Me explico? ¿Qué sucedería si se les limitara esas expresiones? Que cada quien puede decir lo que quisiera en las redes, como quiera, pues. ¿Por qué debemos estar sujetos a una limitación de que no se diga? Tienen que decir que lo diga. Eso sería un argumento en contra de estas prohibiciones,
órale, que todos puedan decir lo que quieran y a ver a qué llegamos. Nos da miedo un poco pensar en eso, ¿eh? ¿Qué van a decir? ¿Qué vamos a estar haciendo? Pues que haga cada quien lo que tenga que decir y será influyente o no, depende de qué fuerza tenga sus comentarios, finalmente, ¿no? Por ejemplo, se consideró siempre que el partido de tres colores, verde, blanco y rojo del PRI, era un partido que de alguna manera estaba llamando o instruyendo el voto por sus simples colores, que era la bandera nacional. Y ese argumento, pues sí, todavía lo tiene encima el PRI, pero ese es un argumento que se llevó a cabo hace muchos años. En México hace 40 o 50 años era la crítica fundamental del partido. Y pues finalmente, realmente creemos que el verde, blanco y rojo sea un símbolo nacional perfecto del voto. No sé cómo ustedes lo vean, pero habría que ver muy bien cómo va a reglamentarse el famoso uso del Internet para efectos electorales, que está en proceso en la reforma que viene. Pues hay quien quiere, por supuesto, meter la mano durísimo al Internet. Yo creo que no se va a lograr, pero bueno, algo se tendrá que regular de alguna manera. Muchas gracias por tu comentario. Laura, perdón, tienes la mano levantada. Sí, en ese sentido, también quisiera agregar que si se hubiera limitada las publicaciones o comentarios de estos influencers, pues sí sería meterse así como que en cuestión de la libertad de expresión, ¿no? Y sería algo así como que si con la veda electoral de 3 días hay medios de comunicación que no la aceptan, que dicen que se cuarta la libertad de expresión, pues imagínense. Pues empezaron por la del presidente, ¿no? Sí, así es, ¿no? Entonces, imagínense que se les limitara a los influencers, ¿no? Que efectivamente en estos tiempos las redes sociales tienen una apertura con los jóvenes, bueno, es donde están todo el tiempo, ¿no? La juventud, o sea, eso es algo que ya no lo podemos evitar, ¿no? Y desafortunadamente los influencers a veces son, pues si no tienen, pues quizá los conocimientos necesarios para poder emitir una opinión, ¿no? O sea, les falta muchas veces, y nada más hablan, y bueno, y desafortunadamente los jóvenes lo siguen, ¿no? Porque me gustó, porque me agrada, por, no sé, ¿no? X cosa, sí. Y pues ya los influyeron y ya, ¿no? Ahí está el resultado, ¿no? Entonces sí, evidentemente, pues sí, los influencers tienen mucha influencia. Bastante. Y las redes sociales, inevitables. Así las redes sociales son el día de hoy el canal número 1 del mundo para las campañas políticas. Dicen que además se reducen sus gastos, ¿no? Porque todo a través de las redes sociales también las ocupan, ¿no? Sí, dicen que la campaña electoral del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se llevó a cabo básicamente por las redes sociales. Entonces sí tiene un impacto muy fuerte, eso no se puede negar. Minerva, por favor, ¿tienes algún comentario? Doctor, nada más agregar que si bien es cierto que los partidos políticos se utilizan estos influencers, yo considero que ellos tienen derecho de valerse de todas las armas que puedan para llegar al mayor público y obtener como resultado un voto a su favor. El problema yo no lo veo en utilizar este medio, el problema lo veo en el individuo como tal, por el grado de educación que pudiera tener y a quien recibe ese mensaje lo acepte o no. Es decir, si este influencer, como la mayoría, muchos, no digo que todos, educacionalmente no cuentan con una preparatoria, con una secundaria, a lo mejor hay hasta niños, esto sí repercute en quién va a recibir ese mensaje. Y eso es lo que nos afecta. Claro.
entiendo el punto que estás mencionando, pero también te diría yo, en defensa, que no se voy a defender nunca, pero en defensa de los famosos influencers, te diría yo que cada quien escuche lo que quiera escuchar. Si no les interesa mi opinión, que me cambien de canal. Entonces, eso es el problema es que está al alcance de todas las personas, estos comentarios, y de qué manera son tomados en cuenta, es una cuestión que es imposible saber. Es imposible medir el grado el impacto que tiene un influencer en los medios, ¿no? Acabamos de ver el caso de les repito, no sé nada de redes sociales, de una mujer que estuvo en la cárcel 6 meses por las redes sociales. Alguna cosa habrá cometido, pero se aventó 6 meses en la cárcel, o sea, no es una cosa menor, ¿eh? Claro que este asunto no era un asunto de carácter político, sino era estrictamente social, pero sí llegan a cometer actos que a esta mujer la llevaron a la cárcel 6 meses, simplemente. A ver, Laura, por favor, ¿quieres ayudarme con esto? No te escucho. Tienes apagado tu micrófono, Laura. Sí, ya voy, sí, ya. Sí, iba yo a eso precisamente, ¿no? De esta influencer, digo, no tiene que ver con lo electoral, pero sí hizo una publicación y que, pues, violó la ley Olimpia, ¿no? Que ahora también muy que está ahorita, ¿no? Con esta situación de lo que publicas, ¿no? De manera digital, ¿no? Entonces, yo no sé si esta influencer, digo, igual tienen desconocimiento de la ley, ¿no? Que se fue a la cárcel, ¿no? Y seguramente. No sé, o sea, luego, insisto, ¿no? Falta de conocimiento de estos influencers, que por el solo hecho de tener muchos seguidores, creen que pueden publicar lo que sea, ¿no? Pero bueno, a esta influencer, pues sí se le fue de las manos porque llegó a la cárcel, ¿no? Por violación a esta ley Olimpia. Eso es muy interesante, porque ya vemos que hay alguna repercusión, que además me acordé ahorita de este caso, pero debe haber algunos otros, en el cual una persona que se dedica a esto, aparentemente, ¿por qué se dedica a esto? Porque alguien le debe de pagar por hacerlo. Tienen recursos de propagandas y cosas así, ¿no? Y esos recursos vienen de algún lugar que no siempre es conocido, ni siempre es claro, pero alguien les paga por hacer ese tipo de conductas, ¿no? Entonces, entiendo que los influencers tengan probablemente algún arreglo con los partidos políticos, con los candidatos, para llevar a cabo estas publicaciones y recibir un dinero por ello. Bueno, pues son mecanismos que se buscan para tener ingresos, ¿no? Pero yo no creo que sea el uso de una libertad de expresión. La libertad de expresión no puede llegar hasta ese nivel. Siempre tiene que tener un tope que es en donde el mensaje puede perjudicar a una persona en concreto. Ahí ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino de invasión de la personalidad del vecino, ¿no? En fin, mientras no se regule eso, estamos todos atentos un poco. Yo pienso que en el futuro próximo, pues, habrá una regulación mucho más específica respecto de estos canales y de estas difusiones de spots. Yo creo que soy un aficionado a la idea de que haya libertad, aunque sea en eso, en este país, que tenemos libertad de expresión inclusive en eso, pero también tengo conciencia de que es muy peligroso tenerlo abierto para que la gente se pueda brincar la ley bajo el escudo de que está dando su expresión libre. Ahí me cuesta mucho trabajo darle ese cambio. No sé si me explico o no. A ver, José, por favor. Sí, e incluso sí han habido partidos políticos que tienen relación con actores como personajes conocidos, ¿no? Ya sea de radio, televisión o que participan en redes sociales. Entonces, hay personajes que todo el mundo conoce y que pueden tener influencia también para lo del voto, ¿no?
Entonces yo creo que ahí debería regularizarse también. Claro, sí, pero además yo comentaría, no podemos hacerle caso para efectos políticos a un señor que no se dedica a dar anuncios en la televisión, a hacer anuncios de publicidad, etcétera, que eso no lo convierte necesariamente en alguien a quien seguir para efectos políticos, ¿me explico? No quiero decir ningún nombre, porque no lo sé, pero sí hay actores, comentaristas de radio y televisión, probablemente hasta deportistas, etcétera, ha habido, que hacen un comentario y que no por su nombre, por haber sido goleador en alguna época, tienen verdaderamente una influencia de carácter político. ¿Me explico? No habría que trasladar hasta ese nivel su influencia. Pienso yo, pero estoy abierto a sus opiniones, por supuesto. Laura. Efectivamente, ¿no? Pero bueno, pues los vemos hasta los deportistas, ¿no? Pues participando en la vida política, ¿no? Ahí tenemos al gobernador de Cuernavaca, ¿no? Cuauhtémoc Sí, Blanco, que bueno, le hizo como todo y ganó, ¿no? Y ahí está, ¿no? Con Sí, ahí toda está. la influencia del mundo. Eso es, pero habrá influido, son verdaderamente futboleros, ¿no? Pero yo no entiendo la razón de ser de una personalidad como de un influencer como él, ¿no? En fin, eso, cada quien tendrá influencias de diferentes caminos, pero no sé, en mi opinión, eso no debía ser de esa manera. Deberíamos ser un poco más liberales en ciertas cosas y más estrictos en otras cosas. Más liberales en todo lo que se refiere a prohibiciones. Yo soy alérgico a las prohibiciones. ¿Se prohíbe? No, a ver, pero ¿por qué se prohíbe? ¿Cuál es la razón? Estás procurando evitar que las personas tengan las sensaciones que quieran tener respecto de un influencer, pero entonces no hay que prohibirlo a los influencers. Pero lo que hay que limitar es otros elementos o otros componentes que llevan a cabo la determinación finalmente del resultado de un influencer o no, ¿verdad? Es decir, habría que ver en cada caso cuál es el tema. Pero yo en principio tengo la idea de que no hay que limitar a los ciudadanos en ninguna cosa, y menos en la expresión. Y si liberamos eso, ¿qué pasaría? ¿Ustedes qué creen que pasaría? ¿Sería un caos verdaderamente? Estaríamos con la influencia de este gobernador de Morelos, de un miembro del partido Morena, del Niño Verde por otro lado, en fin, de todas estas personas. ¿A quién seguiríamos nosotros? Seguramente a quien políticamente nos diera más confianza. No por ser deportista, seríamos nosotros víctimas de sus comentarios, ¿me explico? En fin, esto como no está regulado, no sabemos ni qué decir, ni qué va a pasar. Y hay algunas propuestas que se han publicado inclusive de políticos o politólogos que quieren hacer una regulación de esto. Ya vimos, por ejemplo, al senador Monreal que dice que va a hacer una iniciativa de ley para liberar o para regular el Internet. Vamos a ver con qué cosa nos sale, ¿verdad? Pero todavía no sabemos ni qué va a suceder. Pero yo creo que hay que tener en cuenta estos principios desde ahorita para ir progresando en nuestro conocimiento de acuerdo con cómo progresan las cosas en nuestro país, en toda la estructura jurídica de nuestro país. Se está llevando a cabo este movimiento y hay que ver a dónde puede llegar. Carlos, su mejor opinión. Quiero comentar un poco respecto a los partidos que amplían su registro, como son, por ejemplo, el PES, que no acabamos de mencionar eso, que ahora se llama Encuentro Solidario, que también perdió su registro el Partido Encuentro Solidario. Estos partidos deben tener alguna relación con alguien de muy arriba, como para que los hayan otorgado su registro y lo hayan mantenido.
porque aparentemente incurren en diferentes cuestiones que serían observables para otorgarles el registro, como son que no existan agrupaciones como sindicatos, etcétera, en su integración en las asambleas, por ejemplo. Nos queda muy claro que no haya habido esas asambleas en el caso de los partidos del PES y del partido Redes Sociales Progresistas. Entonces, pues no sé, eso es lo que pasó el día de hoy con los registros de los partidos. Yo digo que uno que cometió, bueno, que llegó a tener el registro, qué bueno que lo hayan tenido, pero que no cumple con los elementos básicos de personas integrantes del partido, de simpatizantes, por pertenecer a un sindicato, por ejemplo, como sería el caso del sindicato de maestros, en ese caso que acabamos de mencionar, o bien de la iglesia, no sé cómo se llama la iglesia, esa, la del pescadito, ¿no? No sé cómo se llama esa agrupación religiosa que está involucrada, por supuesto, en este partido PES. Hasta el nombre le quedó perfecto, ¿no? El pececito. Bueno, estas instituciones, pues ya para el registro, y lo han vuelto a obtener y se hacen más chicos, en fin, pero y tienen en el Congreso diputados y senadores trabajando con estos bajo la bandera que son ellos del partido que ya desapareció, lo cual a mí no me parece ningún inconveniente, pero yo les vuelvo a preguntar, verdaderamente no tendrían ninguna nada que ver con sindicatos, con agrupaciones gremiales o religiosas, eso no sabemos. Pero están ahí a su opinión y para su análisis y revisión, y yo soy a sus órdenes para cualquier pregunta que tengan ustedes sobre este caso. ¿Qué pasó con el partido México Libre, por ejemplo? México Libre era una agrupación política que fue organizada por Felipe Calderón, expresidente de México, y por su esposa Margarita Zavala, y hicieron una organización política tendiente a convertirse en partido político para combatir la elección que acaba de suceder inclusive. Esa era su intención, y finalmente les fue negado el registro, llevando ya años con la idea del México Libre y haciendo sesiones en todos lados, hacían desayunos y marchas y todo tipo de actos de propaganda para conseguir afiliados al partido. Y finalmente, en el último instante, pues pierden el registro. ¿Por qué lo perdieron? Se dice que porque había dinero que era imposible probar su origen. Eran recursos que habían sido otorgados por un sistema que se llama CLIP, que es, aparentemente, entiendo, ustedes saben más, díganme, es un sistema mediante el cual se captura una tarjeta de crédito o de débito y se hace un cargo ahí mismo, como si fuera el de consultorio de médico, ¿no? Estos sistemas, evidentemente, que no se puede checar quién es el que está donando, pero si no se puede revisar quién está donando, ¿por qué se permite ese sistema que se llama CLIP? El Instituto Nacional Electoral debería limitar eso. Es decir, oye, esos sistemas como el CLIP no puede ser utilizado para la captación de recursos del partido. Pues si no hicimos nada, y hasta el último día, es que tú usaste el sistema CLIP durante los últimos 4 años, me parece que es un poco tarde para reclamar, ¿no? ¿Ustedes qué opinan de esto? Me gustaría saber la opinión de... A ver, José, por favor. Yo creo que aquí, más que nada, como lo comenta, el origen de los recursos no fue clara, ¿no?
Yo creo que desde un principio a la organización México Libre no acató una de las posiciones que era el cheque y transferencia bancaria, ¿no? Y la utilización del CLIP no contaba con los datos requeridos, es decir, número de cuenta, el nombre específico de quién. Entonces yo creo que ahí fue una de las particularidades o de las fallas que tuvo México Libre, además de que no aportaba información solicitada por el INE, ¿no? Entonces, al no tener información del INE, bueno, pues prácticamente esa aplicación no tenía razón de ser, ¿no? Legalmente. Entonces, no acató la disposición de utilizar cheque y transferencia bancaria. Eso yo creo que fue prácticamente la razón, ¿no? Y no aportar la información. Eso es. Ok, el caso es que el partido pues no obtuvo su registro. Y creo, por otro lado, y personalmente, conozco tanto a Margarita Zavala como a Felipe Calderón, pues fueron compañeros míos en la escuela, pero ellos menores que yo, por supuesto, pero considero que pues ya tuvieron su oportunidad en el gobierno de México, ya pasaron por ahí, ya no se justifica el que repitan la misma posición otra vez, ¿no? Volver a figurar en las boletas electorales no tendría ningún sentido. Tendrán derecho, por supuesto, tienen derecho a hacerlo, pero ya era un poco como repetitivo, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo conmigo en que pues, era un poco pretencioso seguir otros 6 años en el gobierno? ¿No les parece que sería un poco excesivo? Pues sí, no fue. Bueno, con esto les quiero decir que hemos dado una revisión de los requisitos y causas para obtener y perder el registro ante el Instituto Nacional Electoral como partido político. ¿Hay alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta este momento? ¿Algún otro comentario que ustedes quieran hacer? De no ser así, daríamos por terminar la clase. Entonces, si no hay ningún comentario más, yo les agradezco su presencia, su participación en los que la tuvieron, su atención a los que no la tuvieron, y les deseo que tengan un magnífico resto del día, que coman rico, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias. Es probable, gracias, doctor. Déjenme que les diga una cosa, es probable que en algún curso posterior de los de estos diplomados nos veamos nuevamente, porque yo participo en diferentes diplomados. Entonces, si es el caso, me dará mucho gusto saludarlos y espero que siempre tengan algo que intervenir y que no se queden tan callados como el día de hoy. Gracias a todos y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, maestro. Adiós. Gracias, doctor. Saludos. Que esté bien. Saludos. Un abrazo. Gracias, doctor. Vaya, adiós. Gracias.